Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy con el tema Cuando Dios tarda en responder, que es un tema que vas a ver que está muy interesante. Es un tema apasionante porque de repente muchísima gente, Sara, dice, es que yo le pedí a Dios y parece que no sucede nada, no sucede nada, cuando en realidad están sucediendo muchísimas cosas o están dejando de suceder muchas cosas porque todavía es nuestro turno. Lo vamos a ver, una dinámica muy interesante de cómo hacer que las cosas se vayan dando, ¿verdad? Sí, 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 así es. Entonces, bien, vamos entonces a comenzar. Cuando tú expresas un deseo, pasan muchísimas cosas. Aunque no te des cuenta, el universo se empieza a reorganizar para que tú tengas ese deseo. Entonces, lo primero que quiero compartirte es, cuando tú pides a Dios algo, cualquier cosa, lo que en realidad tú le estás pidiendo es tener una experiencia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando la gente dice, oye, es que yo quiero tener una relación de pareja, es evidente que tú estás pidiendo una experiencia. Pero tú no puedes pedir, y eso ya lo vimos en videos anteriores, tú no le puedes decir a Dios, ¿sabes qué? Entre todas las mujeres quiero esa, o las mujeres, entre todos los hombres quiero ese. No, tú estás pidiendo una experiencia, ¿sí? Y tú estás pidiendo una experiencia, ¿por qué? Porque tú crees que al lado de esa persona tú te vas a sentir bien, te vas a sentir feliz, te vas a sentir enamorado, enamorada, ¿sí? Entonces lo que tú estás pidiendo es una experiencia, pero igual, cuando tú pides un auto, vamos a decir, un auto del año, lo que tú le estás pidiendo a Dios es una experiencia. Y todas esas experiencias te llevan a ese anhelo, ese deseo de sentirte bien. Sí, pero como de repente no entendemos esto, entonces sí se nos hace muy complicado, ¿no? O sea, el hecho de decir, es que yo le pedí específicamente, ya sea una persona, un objeto, cualquier cosa, ¿verdad? O una, no sé, un viaje, X cosa, pero lo queremos específicamente lo que tenemos en mente. Y cuando no se da de esa forma, entonces decimos, pues Dios no me escucha. O sea, parece como que o no existe o no me escucha o por qué a mí no me concede lo que yo quiero, ¿no? Si yo le pido. Entonces ahí es donde de repente no entendemos qué es lo que pasa, O ¿verdad? muchas veces la gente dice, es que ¿qué me hace falta hacer? Ajá, sí, 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 sí. Bueno, aquí vamos a ver Vamos a ver una exactamente qué, parte que te hace falta qué hacer, hace ¿verdad? falta hacer. Ok. Ok, entonces, cuando tú expresas un deseo, lo que le estás pidiendo es a Dios que te lleve a un lugar donde nunca antes has estado, ¿sí? A vivir esa experiencia que nunca antes has vivido, pero algo dentro de tu corazón te dice que si tú vivieras esa experiencia serías más feliz, llevarías tu vida al siguiente nivel. Entonces, ok, dime. Sí, no, es que ahorita que dices esto se me hace muy interesante porque de repente decimos, es que yo ya viví eso y lo quiero vivir, pero en ocasiones no, tú dices algo nuevo, pero yo digo que de repente si hay algo que tú quieres volver a vivir, que anteriormente tú ya lo habías vivido y lo habías perdido, ya sea, no sé, algo, un objeto o ya sea una pareja, una experiencia, algo que tú ya habías vivido. Pero entonces aquí es donde tú dices, es que Dios, yo quiero volver a vivir esa experiencia o volver a encontrar, no, una pareja, volver a tener un carro del año, no sé, volver a vivir esa experiencia. Entonces de repente aquí es donde tenemos que estar atentos a decir el por qué perdí a esa pareja que quería, el por qué perdí eso que yo tenía y ahora pues lo quiero recuperar y se lo estoy pidiendo nuevamente a Dios, ¿no? Entonces de repente dices, es que Dios no me hace caso, o sea, ya me lo había dado y me lo quitó, o sea, pues no, no es eso, o sea, porque también en ese punto nosotros Sí, como que culpamos a Dios, sí, mucha gente ¿sí? cree que Dios te quita las cosas. Ajá, ajá. Entonces, y ese es un error muy grande. Entonces, si tú ya habías tenido eso y de alguna forma ya no lo tienes, lo perdiste, entonces es momento de hacer cambios para que te llegue eso que tú estás esperando y te va a llegar a otro nivel. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste esos cambios, ¿sí? Entonces, no le pidas que te llegue algo igual, ¿sí? O sea, porque tú dices, una pareja, sí, era una pareja que no te respetaba, que no te valoraba. O sea, ¿quieres exactamente eso? No, ¿verdad? Entonces, si no quieres eso, tienes que prepararte para estar en otro nivel, para que cuando llegue eso que tú quieres, tú estar listo para recibirlo, ¿no? Sí, así es. Entonces, definitivamente, aunque tú vuelvas a pedir aparentemente la La misma misma, experiencia, Dios quiere llevarte al siguiente nivel. claro, Eso es eso sí. definitivo, ¿sí? Entonces, siempre te va a llevar a un lugar donde tú nunca has estado. Entonces, para eso tú tienes que seguir las instrucciones que Dios te vaya dando. Y lo que tú tienes que hacer es deja de ser tú el que quiere decirle a Dios por dónde. Te voy a dar Exacto. un ejemplo muy sencillo. Imagínate que
yo llego a una ciudad, vamos a decir, una ciudad donde nunca antes he estado, ¿sí? Llego a esa ciudad, nunca antes has estado tú en esa ciudad, no conoces las colonias, no conoces las rutas, nada más lo único que tú tienes es la dirección. ¿Qué es lo que tú haces? Tomas tu celular y tú pides un Uber. Lo que el Uber te dice es, bueno, indícame primero dónde estás y dónde quieres ir. Y entonces el sistema te va a marcar la ruta. Pero es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este proceso con Dios. Decir, ok, Dios, yo sé dónde estoy, pero también sé dónde quiero ir. Yo sé el destino, ok. Pero imagínate qué absurdo sería. Yo me subo al Uber. Nunca he estado en esa ciudad, no conozco esa ciudad, no conozco las rutas, no conozco la colonia. Me subo al auto y le digo al chofer del Uber, yo te digo por dónde. Yo te digo por dónde. Tú sigue mis instrucciones y yo te digo por dónde. ¿Qué te diría el chofer del Uber? A ver, ¿has estado aquí? No, no conozco. ¿Sabes más o menos cómo llegar? Ni idea tengo, pero yo te digo por dónde. Y así estamos muchas veces con Dios. O sea, nosotros, es como si Dios te sentara y te dijera, a ver, espérate. ¿Has estado alguna vez ahí? No, pero yo te digo por dónde. Entonces Dios dice, espérame. Entonces, por eso muchas veces Dios tarda, porque Dios nos respeta, ¿sí? Y Dios dice, ok, tú no me vas a decir por dónde. ¿Por qué? Porque no tienes idea de cómo llegar. Y esa es nuestra frustración. O sea, queremos que Dios, con todos sus recursos, con todo su potencial, vaya siguiendo nuestras instrucciones cuando Dios dice, es que no se trata de eso. No. Y además, pues, iba a decir, puede suceder, no, sucede esto. O sea, que de repente nosotros queremos indicarle a Dios por dónde y cómo conseguir y qué persona y qué, no sé, todo, ¿no? O sea, todas las instrucciones nosotros se las queremos dar, pero ¿quién mejor que Él? O sea, ve como la historia de tu vida, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te conviene? ¿Qué no te conviene? ¿Qué te va a beneficiar? ¿Qué te va a ayudar a que tú logres, no sé, tu propósito de vida? ¿Y qué no te va a lograr? ¿Qué no te va a ayudar a lograr eso? Entonces, ahí también de repente nos queremos aferrar a que Dios, es que esto, o sea, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y Dios dice, si tú pudieras ver a dónde te va a llevar eso, no lo pedirías, ¿verdad? Yeah. Entonces, yo digo que en este momento es cuando tenemos que ponernos en manos de Dios, ¿no? Y decir, ok, yo quiero esto, tú encárgate, ¿sí? O sea, si esto es para mi vida, para que mejore mi vida, entonces adelante. Y si no, está bien, ¿sí? Claro. Entonces yo creo que sí, también esa es otra parte, ¿no? O sea, que pues es como en una novela que de repente, o en una película que nosotros estamos viendo el papel que juega cada quien y luego decimos, esta persona está enamorada de este, pero no le conviene porque este está haciendo esto y eso. Entonces podemos ver y nosotros si pudiéramos aconsejarles, diríamos, no, ¿sabes qué? No te conviene, mejor aquí, mejor acá y haz esto y haz esto. Entonces así entonces Dios sabe, ¿no? Entonces si tú te pones en sus manos y tú dices, ok, esto es lo que yo quiero ser feliz o yo quiero abundancia, no sé, de salud, yo quiero, entonces Dios tiene claro eso. Entonces nada más te dejas llevar y estás atento como a las señales que Dios te va presentando, ¿no? Así es, absolutamente. ¿Sí? ¿Checamos aquí un poco? Ok, entonces la primera condición es, si tú ves que Dios no está haciendo nada, que Dios está tardando en darte lo que tú quieres, ¿qué tendrías que hacer? Igual que en el ejemplo que yo te daba del Uber. Tú dices, tú tienes que relajarte. Algo que hemos dicho muchas veces en los videos es relájate. Dios no puede actuar en tu vida si tú estás estresado, si estás frustrado, si estás furioso. Tienes que relajarte. ¿Qué haces cuando te subes al Uber? Sigues las instrucciones, te dejas llevar. ¿Qué haces? Te relajas. Te relajas y confías. Tienes que confiar en Dios, ¿sí? Y tienes que confiar que Dios quiere lo mejor para ti, ¿sí? Entonces, por eso a veces no es muy bueno decir tantos detalles, sino, ok, quiero vivir esta experiencia, quiero volverme a sentir feliz, enamorado, lleno de energía, despreocupado, ok, deja que el universo se encargue de los detalles. ¿Cuántas veces los líderes espirituales siempre nos dicen esa frase? Deja que el universo se encargue de los detalles. Yo tengo otra frase que me encanta, también la leí en un libro, es deja a Dios ser Dios. Tienes que confiar que Dios quiere todavía cosas mucho mejores para ti. Pero si sigues dando instrucciones, entonces no va a suceder nada. O sea, Dios dice, ok, me espero, porque si nos vamos por donde tú dices, o sea, nos vamos a perder. No, ¿sí? Ajá, sí, claro que sí. Ok,
Entonces nos está viendo Becas CG, Ajá, dice, excelente tema, felicidades. claro. Saludos, Carlos. Alfredo Javalera, Ay, sí, Alfredo. Ok, gracias. muchas gracias, Gracias Alfredo. también, Alfredo, por estar viendo esto. Ajá. Ok, Dice, felicidades, Carlos y Sara. Ok, ok, gracias, gracias. Es que no se ven más. ok. No sabemos cómo hacerlo para que se ¿Quién vean. es? Ok, Ok, ¿quiénes están? bueno, Ok, vamos a ahorita aprender. vamos viendo. Vamos a ir Ujú. aprendiendo todo eso. Ok, ahora, otro elemento muy importante es para aplicar este proceso de dejar que Dios te vaya guiando, te vaya dando las señales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú le pides a Dios, lo que Dios te va a mandar son señales, Ujú. son indicaciones de por dónde Él ha trazado el camino, ¿sí? Deja que Dios trace el camino y luego te va a dar, te va a ir dando algunas señales, algunas indicaciones. Te recomiendo un libro muy bueno de el doctor Alejandro Ariza que se llama Señales de Destino. En este libro Alejandro Ariza precisamente habla de esas señales que tú vas a ir recibiendo. Entonces, pero, ¿cómo sucede este proceso? ¿Cómo te va mandando estas señales? ¿Y cómo te lleva de donde estás al lugar donde tú quieres estar? Que repito, nunca antes habías estado en ese lugar. Entonces, ¿cómo sucede este proceso? Para eso te voy a dar un ejemplo que es el juego de ajedrez. Es como si Dios jugara un juego de ajedrez contigo, te lo explico. En un juego de ajedrez hay dos jugadores, normalmente hay dos jugadores. Entonces, ¿cómo funciona el juego de ajedrez? Imagina que tú y yo estamos jugando este juego de ajedrez. Ok, entonces, creo que empiezan siempre las piezas blancas, entonces el que tiene las piezas blancas empieza a mover. Ok, si yo muevo, una vez que yo muevo, ¿qué es lo que sigue? Sigue tu turno. Es tu turno de mover la siguiente pieza. Entonces, cuando tú mueves tu pieza, entonces nuevamente vuelve a ser mi turno y yo muevo la siguiente pieza. ¿Has notado que en esos torneos de ajedrez, de repente un ajedrecista lo está pensando, el juego parece que se detiene y el otro jugador no puede mover la siguiente pieza hasta que la otra persona haya movido? Entonces, así es como Dios juega un juego de ajedrez con nosotros. De repente Dios te da una señal, te da una instrucción. Tú tienes que seguir esa señal, tienes que seguir esa instrucción. Cuando tú completas esa instrucción, Dios te manda la siguiente instrucción. Y así es un juego. Entonces, cuando tú dices, es que no está pasando nada, no sucede nada, ¿por qué crees que no sucede nada? Porque Dios no puede darte la siguiente instrucción, no, Dios no puede mandarte la siguiente señal si tú todavía no has llegado a la señal que te indicó. Si no has hecho esa instrucción, Dios dice, es que no puedo guiarte en el siguiente paso, necesitas dar este paso. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo creo que no es por ahí. Oye, tienes que seguir esa instrucción y de esta manera vamos siguiendo como este tipo de juego de ajedrez. Sí, sí, sí. Pero también de repente, o sea, nosotros queremos pues sí, más bien estamos como cerrados y entonces por eso es que no logramos ver. Y de repente decimos, no, como que esto no es lo que tengo que hacer. Entonces Dios, o sea, aparentemente tú dices, voy a esperar a que Dios me ayude. Y siempre estamos pidiendo, y ayúdame por esto y pidiendo y haciendo oración por eso. Y Dios dice, sí, ya te puse el siguiente paso, ¿no? O sea, tomando en cuenta este ejemplo que tú pones. Pero de repente no accionamos nosotros y queremos que Dios o sea, muchas veces Mueva hemos por escuchado, nosotros. ajá, que síguele, o sea, tú síguele, hazme todo, haz todo hasta llegar al resultado. Y la verdad es que no. Ahora, otra cosa es que de repente nosotros no estamos listos para eso. Entonces, imagínate que Dios te mande, ok, tú quieres algo, Dios te lo manda y tú no estás preparado para recibirlo. Entonces, el siguiente paso puede ser que tú te prepares o que tú te sientas merecedor. Ese puede ser el siguiente paso, ¿no? O sea, que sea detenido porque tú no te sientes merecedor. O sea, no por fuerza tiene que ser actuar, hacer, accionar. No, son cosas internas. De repente. Sí, y muchas veces, no pasa nada. Dije que se cayó. Y muchas veces, o sea, no son cosas externas, no es un trabajo externo. No, es interno. Casi me atrevo a decirte que el 90% es un trabajo interior. Sí, porque de repente ahorita que tú dices esto, que entonces te toca a ti dar el siguiente paso, accionar, la gente como que dice, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, de actividades. No. O sea, lo más seguro, porque
o sea, Dios no te trajo a este mundo a que estés luchando y trabajando y trabajando y trabajando, accionando y accionando, accionando, sino que Dios, o sea, nada más quiere ver qué es lo que tú tienes dentro, cuál es tu sentir, cuál es tu deseo, cuál es lo que te va a dar alegría, felicidad a tu vida. Entonces, si tú reconoces eso y tú dices a Dios, ok, ya estoy listo para recibirlo, porque yo recuerdo que hace años yo sí decía eso. O sea, llegó un momento en que yo dije, Dios, ahora sí ya estoy lista para recibir. Y comencé a recibir cosas, pero era eso, ¿sí? Y entonces Dios decía, ok, o sea, yo estoy listo para darte y darte en abundancia, pero tú no estás listo para recibir. Entonces, sí, no te preocupes tanto por ver ahora qué tengo que hacer, sino que entra a tu interior y descubre qué es lo que te hace falta. O sea, quizá tú no te sientes merecedor y quizá Dios dice, pero es que no te conformes con esta casa que te di, yo tengo esta casa más grande. Y tú dices, ay, pero yo con esa tengo. No, o sea, trabaja en tu merecimiento, en saber que tú has sido creado para hacer cosas grandes y para vivir en abundancia. Entonces, cuando tú lo crees así, tú comienzas a recibir. ¿Sí? Así. Entonces puede ser que eso es nada más lo que nos ha estado deteniendo para que tú recibas eso específicamente que quieres, ¿verdad? Sí, claro, porque todas estas instrucciones te tienen que llevar a que vayas descubriendo el cómo llegar, ¿sí? Es algo que tú tienes que llegar, Dios te va marcando el camino, pero no nada más eso, te va dando los recursos, te va dando la intuición. De hecho, en el video anterior hablamos muy importante, tienes que escuchar la voz de tu corazón, tienes que escuchar la intuición. Y muchas veces, decíamos en el video anterior, esas instrucciones te van a parecer absurdas, esas instrucciones vas a decir, pero ¿cómo haciendo esto tan sencillo, esto tan fácil, esto que no tiene relación? No, es que yo ya quiero el resultado. Y Dios dice, ve confiando, tienes que confiar. Dios te pudiera dar tantísimas cosas, pero lo que tienes que hacer es entender el proceso. Ahora, lo maravilloso de esto es que la primera vez, te lo digo desde nuestra experiencia, Dios te va dando indicaciones que parecen tan absurdas, tan ilógicas, tan irrelevantes, que no tienen nada de conexión aparentemente desde tu lógica con lo que tú quieres. Pero una vez que tú consigues eso que quieres y vuelves a trazar otro destino y vuelves a recorrer ese camino, esas cosas que te parecían ilógicas, absurdas, sin sentido, sin conexión, les empiezas a encontrar cada vez más conexión, más conexión. Y entonces, si algo te tardó mucho tiempo en conseguir, créeme, si estás atento y te observas a ti, y empiezas a observar las señales, la próxima vez va a ser más corto y la próxima vez va a ser más corto y va a ser más corto y va a ser más corto hasta que llegue el momento en que todo lo que tú desees se desarrolla en cuestión de días, en cuestión de semanas, es muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque tú ya no estás poniendo esas objeciones. Entonces, de hecho, Albert Einstein tiene una frase maravillosa y él decía lo siguiente: yo lo único que quiero es conocer cómo piensa Dios, conocer los pensamientos de Dios. Decía Albert Einstein, lo demás son detalles. Lo demás, lo único que yo quiero, decía Albert Einstein, es entender cómo piensa Dios. Y quieres entender cómo piensa Dios, tienes que entender la profundidad, lo que hay detrás de esas señales, de estas intuiciones que te va dando, y vas a descubrir que mucho es el trabajo interior que tú tienes que hacer más que hacia el exterior. ¿Ya se pueden ver? Sí. Bueno. Ok. ¿Comentamos? No, ya, nada más. Ok. Marco dice, excelente día, listo para asimilar sus bellos consejos, saludos cordiales. Muchísimas gracias, Marquito. Y de verdad, hay tanto que ir experimentando, que ir compartiendo, sobre todo en estos tiempos. Me encantan estos tiempos de cuarentena porque aparentemente estamos como muy limitados, estamos como no te muevas mucho de tu casa, no te muevas mucho de tu ciudad y nos sentimos literalmente acorralados. Pero créeme, el trabajo de manifestación no necesitas siquiera, me atrevería a decir, ni siquiera salir de tu cuarto. Es un trabajo interior. Tanto tenemos que trabajar interiormente y tan poco hacia afuera que de repente uno dice, es que ¿por qué había estado tanto tiempo hacia afuera? De hecho, algunos místicos dicen, todo el camino de la vida, dice, es el camino de los 40,
creo que 40 centímetros, algo así dicen ellos, o de los 30 centímetros, que es de aquí a aquí. Dice, es todo el camino que tienes que recorrer en esta vida. Creo que le llaman el camino de los 40 centímetros, algo así. Y entonces, por eso es importante entender que si tú estás esperando que Dios actúe, y aparentemente Dios no está haciendo nada, ¿qué crees? Es tu turno de mover la siguiente pieza. Dios está esperándote. Y Dios es eterno y tiene todo el tiempo del mundo para que entiendas, para que comprendas que es tu turno. Y muchas veces es, como dice Sara, elevar tu autoestima, merecer, entender que eres un ser extraordinario, entender que vivimos en un mundo de abundancia, entender tantas cosas que Dios dice, necesitas entender todo eso para seguir la siguiente señal, porque Dios no quiere que obtengas ni esa relación de pareja, ni ese auto del año, ni esa casa, ni ese ingreso en el banco, ni nada. Lo que Dios quiere que entiendas es que tienes que conectarte con Él y hay un proceso de comunicación. Él dice y tú haces, Él te enseña y tú aprendes, Él te muestra y tú empiezas a ver. Eso es lo más valioso. Tú escucha, cualquier rico, cualquier millonario dice, tener las cosas materiales al final no fue lo más valioso. Lo más valioso fue el proceso. ¿Y qué dice la gente? No, a mí dame el resultado final. A mí me importa poco el proceso. Pero no, cuando entiendes el proceso, estás preparado para cosas cada vez más grandes y más grandes. Y no es que Dios quiera complicarnos la vida, ¿verdad? De que diga, pues si no actúas, yo tampoco, ¿verdad? O sea, te voy a hacer... Castigado. O sea, no es eso. Sino que también en ese proceso de que tú entiendes algo, o sea, te hace falta entender algo, como madurar algo, para que tú, cuando llegue eso, tú lo recibas, ¿sí? Sí. O sea, pero, por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho yo escuché este ejemplo y a mí me llamó mucho la atención y lo entendí así claramente. Cuando tú tienes un niño pequeñito, no sé, de 2 años, y tú vas y le compras una nieve, entonces tú le compras una nieve y tú dices, pues de una bola, ¿no? O sea, un barquillo con una bola de nieve nada más. ¿Por qué? Porque para su edad, pues esa es la correcta, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué pasa si tú dices, no, es que yo lo quiero tanto que le voy a dar uno con 5 bolas? Pues, ¿qué va a pasar? El niño con trabajo lo va a agarrar y al primer paso se le va a caer, ¿sí? O sea, no está listo para recibir eso. O sea, no es de falta de amor, sino que es de acuerdo a lo que tú necesitas, a lo que te va a servir. A ese niño que, o sea, le das todo eso, hasta se pone a llorar, ¿no? Después de tirarlo. Sí, entonces, eso es lo que nos sucede a nosotros también, ¿no? O sea, de repente yo creo que todos hemos recibido algo que nos quedó grande, ¿sí o no? O sea, nos quedó grande, no estábamos listos para recibirlo, no estábamos listos para enfrentar eso que venía. Entonces, y de repente dices, pero ¿por qué? O sea, y le vuelves a pedir a Dios que te vuelva a dar, pero Dios dice, ok, o sea, te lo vuelvo a dar. Si Él te pudiera hablar directamente, que sí te habla, pero que lo pudiéramos escuchar y que estuviéramos atentos, así como tú y yo que ahorita estamos hablando, y ¿de verdad quieres eso? O sea, ¿estás listo para recibirlo? Entonces, ¿tú qué le dirías? ¿O estás dispuesto a volver a vivir la misma experiencia con esas limitaciones, con esa persona que tú eras? Entonces dices, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor me preparo y estoy listo. Y Dios dice, ok, ahora sí, aquí está lo que tú necesitas, ¿sí? Claro, sí. Pero después de, o sea, como con esas condiciones, digamos, o sea, de que tú ya estés listo, que estés preparado para recibir y ahora sí tú puedas conseguir la felicidad al lado de la persona o teniendo ciertas cosas, una vida que tú estás buscando o consiguiendo tu salud. O sea, cuántas personas que están enfermas y piensan que esa enfermedad es muy complicada. O sea, yo les digo en los talleres a la gente, les digo, es que para Dios no hay imposible, para Dios no hay ni fácil ni difícil. O sea, nada más es tu deseo y con eso es suficiente y Dios dice, ok, yo quiero que tú seas feliz. Pero entonces tú dices, pero es que si tengo, no sé, cierta enfermedad tan complicada, pues es un proceso. Y tú, o sea, tú estás marcando como los pasos que hay que seguir para fin de conseguir eso, de conseguir tu salud. Y Dios dice, pues como tú quieras. Pero yo puedo decir ahorita, estás sano y quedas sano, Claro. ¿sí? Y hay tantos casos así. Ajá, sí.
Pero de repente nosotros somos los que alargamos el proceso, ¿verdad? Y no lo entendemos y entonces o sea, nos quejamos y decimos, es que tú no, y empezamos a culpar a Dios de nuestra situación, Sí, de por lo que supuesto. estamos viviendo. Sí. Pero en realidad es tener fe y decir, o sea, esto es lo que quiero, Dios, y me pongo en tus manos. Y con esa tranquilidad, entonces Dios dice, ok, tú ya no sabes qué hacer, yo sí sé, y mira, aquí está. Así es. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. pero de repente queremos, o sea, no logramos sentir tranquilidad porque queremos, o sea, decimos, hasta que yo consiga eso, ahora sí voy a estar tranquilo. No, o sea, la fe es sentirte tranquilo antes de recibirlo. Es sentir paz, es tener fe antes de recibir las cosas. Entonces, cuando tú así lo sientes, o sea, yo he experimentado en momentos hasta de salud, que no es algo grave, pero es lo mismo, para Dios es lo mismo. Es lo mismo un dolor de cabeza que un cáncer, ¿sí? Para Dios es lo mismo. Entonces, cuando tú dices, ok, ay Dios, quítame esto, o sea, tú te quedas con la tranquilidad y con la, ok, Dios ahorita me va a quitar este dolor de cabeza, y yo lo he hecho muchas veces y se me quita, ¿sí? En cuestión de segundos, de minutos. Entonces, así es todo, nada más que tú debes de creer que realmente Dios quiere lo mejor para ti y Él tiene sueños, o sea, tus sueños se quedan abajo, Él tiene muchas más cosas grandes para tu vida, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Entonces, otra razón también por la que a veces aparentemente Dios se tarda en contestar, se tarda en poner acción, es que muchas veces tú dices, es que yo deseo esto, Ajá. pero ¿realmente tú lo deseas o es el deseo de alguien más? Es que yo quiero tener este logro para impresionar. Y Dios dice, Qué pues no. vacío. Uh-huh. Es que quiero tener este carro para demostrarles. Y Dios dice, no has entendido. O sea, si lo quisieras para ti, para sentirte feliz, para sentirte pleno, ahí lo tendrías. Ajá. Pero si lo quieres para demostrar, no, van a ver. Y entonces yo me voy a sentir valioso. Ahorita no me siento valioso, pero cuando tenga ese auto, entonces si arriba del auto yo me voy a sentir valioso. Dice Dios, es que ¿a dónde te llevo? O sea, no tiene sentido hacer el viaje para que al final estés frustrado sintiéndote, porque observa, la gente que no se siente valiosa, dale cosas materiales. Por eso Sara me encantó que decía, a veces hemos recibido cosas que sentimos que están arriba de nosotros. ¿Qué va a pasar? Esas cosas se van a ir, se van a ir de tu vida. Entonces, dice Dios, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto proceso? ¿Para qué reorganizar todo el universo? Ponerlo en sincronía para que tú sigas siendo la misma persona que se desvaloriza a sí misma, que no se siente digna. Entonces, muchas veces Dios dice, no invierto en eso, no tiene sentido. Hasta que entiendas que tú eres un ser extraordinario, que te lo mereces, que es valioso, porque tú eres valioso. Entonces, que es un deseo que tú tienes, no porque tu mamá lo quiere para ti, no porque tu amigo o tu amiga lo quiere para ti, no, o sea, tiene que ser algo genuino, algo auténtico. Y entonces sí, dices, ok, eso es para compartir y transmitirme felicidad a otras personas. Dios dice, apuesto por eso. Uh-huh. Exacto. Nos comentaba una persona que de este tema, nosotros quisimos como profundizar un poco, porque de verdad es que vemos que nos frustramos y culpamos a Dios cuando está en nuestras manos, y es algo muy, muy fácil. Muy fácil, pero también es eso, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos cueste mucho trabajo conseguir las cosas. Entonces, cuando tú ves la posibilidad, porque es común, nosotros sí hemos escuchado personas, cuando tú le quieres dar algo, que diga, ay, no, o sea, no, y hace a un lado eso y hasta se siente como, pues sí, se siente no merecedor, pero eso hace que, o sea, ante Dios, cuando tú haces eso, Dios dice, ok, o sea, Él respeta. Nosotros a veces, por ejemplo, hasta les obligamos y se los echamos en la bolsa el dinero, aunque sientan que no son merecedores, pero Dios dice, ok, yo te dejo, ¿sí? O sea, Él respeta tu vida. Entonces, es importante eso. Esta persona nos decía, es que ¿cómo hacerle? Pues así de sencillo. O sea, tú nada más recibe. Y eso lo vimos en el video anterior, y de repente, o sea, nosotros decimos como que estamos duplicando la información, pero si no te ha quedado claro, entonces por eso lo decimos de una forma y de otra, para que tú, o sea, cuando tú logras entender eso, tu vida cambia.
y consigues realmente, vas consiguiendo lo que quieres, de acuerdo a lo que tú vas permitiendo que Dios, o sea, estar abierto a que Dios te dé, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y entender que la vida es muchísimo más fácil Sí. de como hemos creído. O sea, nos han enseñado que tenemos que ganarnos las cosas y no es así. Vemos las personas que han compartido. Ok. Sí. Queremos agradecerles a las personas que, algunas de las personas, no tenemos la lista completa de las personas que compartieron el video anterior. Es Rosalba Gutiérrez, muchas gracias por compartirlo, Rosalba. María Beatriz Flores Castellanos. Marco Antonio Reyes, muchas gracias. Valentín Morales. Sat Nam, muchas gracias por compartirlo. Adele. Rosa María Gámez. Chivis González. Chivis González, muchas gracias, Chivis. Luis Ángel Gámez. Y Alma Olivia Félix. Olivia Félix. Olivia Félix. Ok, también Alma Olivia, muchas gracias. Sí tenemos muy presentes las personas que comparten, sabemos que eres de las personas que ha compartido también Chivis y varias personas, ¿verdad?, que últimamente están compartiendo nuestros videos, pues agradecerles, ¿verdad?, porque sí sabemos, a nosotros nos llegan mensajes por WhatsApp o por Messenger donde nos dicen, es que hablen de tal tema y nosotros, o sea, pues con mucho gusto lo hacemos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a nuestra experiencia y con todo el amor del mundo, ¿verdad? Sí, así es. Bien, entonces, ¿algo más que quieres comentar? No. Ok, entonces nos despedimos, nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir hablando sobre los temas que ustedes nos vayan pidiendo y si no, digo, nosotros vamos proponiendo temas, pero la verdad, si tú estás esperando que Dios actúe y aparentemente no está sucediendo nada, entiende, es tu turno de mover esa pieza. Hay un trabajo interior que hay que hacer. Y si haces ese trabajo interior, porque hecho, eso es lo que hacemos nosotros. Ajá. Si hacemos nosotros pedimos algo y aparentemente nada sucede, ok, ¿cuál es el trabajo interior detrás de esto que aparentemente no sucede? Y lo hacemos. Y si vemos que todavía no sucede nada, decimos, ok, ¿y cuál es ese trabajo interior que todavía queda pendiente? Y nos pasó esta semana. O sea, no, sí, claro, sabemos, lo identificamos rápido. Ajá. Claro, bueno, es práctica, sí. Es algo que te digo, necesitas empezar a dar los pasos y vas a ver que una vez que entiendes el proceso, es como los videojuegos. O sea, una vez que juegas, pasas al siguiente nivel, y cada nivel como que dices, ¡ay! O sea, ¿cómo se juega en este nivel? Pero una vez que lo entiendes, estás listo para pasar al siguiente nivel y eso es lo que sucede muchas veces en tu vida. Y si no sucede por donde tú quieres, otra puerta se abre, otro camino se abre y decimos, wow. Entonces también es una extraordinaria aventura este proceso de ir viendo cuál es la siguiente puerta que se abre, pero siempre las abres desde el corazón, desde el trabajo interior. Ahí es como, voy a utilizar el ejemplo de los videojuegos. O sea, la llave para abrir la puerta tienes que buscarla dentro de ti, dentro de tu corazón está esa llave para abrir la puerta. ¿Qué va a haber detrás de esa puerta? No sabes, pero siempre es algo maravilloso y es una sorpresa. ¿Sí? Entonces, pues igual, nos vemos en la próxima semana. Vamos a ir preparando temas sobre esta misma línea. Y es que me encanta compartir temas, son muy valiosas. Okay. Son muy valiosos, las personas lo aceptan con mucho cariño. Okay. Gracias. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana. Me despido. Mi nombre es Carlos Contreras. Y Sara Cebes. Y vamos a estar contigo muy pronto.